Entonces, habiendo ya solucionado los problemillas técnicos que estuvimos teniendo al principio, bienvenidos a oficialmente ya la sesión virtual del día de hoy, martes 11. Entonces, como les dije, ya hoy vamos a comenzar a adentrarnos en el tema de las matrices. Igual si a alguien algo no le queda muy claro de vectores, lo podemos repasar, pero en todo caso, vectores y matrices, ambos son arreglos, entonces son un tema muy relacionado. Entonces, es probable que entendiendo matrices o practicando matrices se vayan a ayudar a comprender mejor vectores y si algo les va quedando como en duda o un poco confuso, por mí no hay problema en bajar un poco el ritmo, aunque igual yo siempre trato de ir lo suficientemente despacio como para que todos podamos ir juntos. Entonces, antes de comenzar, como siempre, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos venido viendo o lo que vimos la semana pasada? Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la mano para yo saber. Si no, entonces continúo. Cualquier pregunta que tengan, por mí no hay problema. ¿Ok? Oh, ok. Vamos a ver. Me dice Adrián. Hola Pablo. ¿Usted cree que podamos ver de nuevo por encima del tema de sus procesos? Es que lo piden para el proyecto que se entrega la próxima semana. Adrián, de hecho no hemos visto sus procesos todavía. Esa era la cosa. O sea, la idea era que fuéramos en orden porque de ahí son temas bastante grandes. Entonces se suponía que íbamos a estar viendo sus procesos el martes, precisamente así, de la próxima semana. Porque la idea es que igual, bueno, ustedes entregan el proyecto em, hasta fin, o sea, tienen tiempo hasta fin de semana y lo que tienen que hacer de, por lo menos la parte que les evalúan en el proyecto de su proceso es algo en realidad bastante sencillo. Entonces, que es algo que lo pueden sacar rápido, rápido. La mayor pasta del proyecto está en vectores y matrices. Entonces, por eso les quiero ayudar pues con esto primero y luego con lo otro. Yo sé que quedó un poco tallado, pero de ahí, como les digo, quedó un poco tallado todo el cuatri por lo que es coronavirus. Entonces, más bien, yo estoy tratando de ir como lo más rápido posible. Sí, claro, con muchísimo gusto. ¿Alguien más con alguna otra duda? Porfa, sí, sí, me levantan la mano para yo saber, si no continúo. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, sí recordarán, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada que si imaginábamos las dimensiones de las variables y consideramos que una variable normal era una gavetita como esta, donde podemos meter un valor, un recipiente, digamos 5 de valor, y si imaginamos entonces un vector, podríamos decir que es entonces una variable que se extiende en una dimensión a lo largo de una dimensión, es decir, podríamos decir que si esto es una gaveta, esto es un gabinete, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en una matriz, podríamos considerar que una matriz es una repisa completa con varios gabinetes. Entonces, si el vector es perdón, si la variable es el cuadrito, el vector son los cuadritos a lo largo de una hilera. La matriz vendría a ser esto. Vamos a hacerla, hagámosla así, no importa. Entonces, si ustedes ven la matriz, en realidad lo que es
son varios vectores unidos de la misma manera como un vector son varias variables unidas. Entonces, vean que la matriz lo que hace es agregar otra dimensión a lo largo de un vector. Entonces, si teníamos, por ejemplo, como les digo nuevamente, que la variable es un punto porque es solamente el cuadrito, y tenemos que el vector se extiende a lo largo de x, que podríamos considerar x como ancho, podríamos decir entonces que la matriz es un tipo de variable dimensionada que se extiende a lo largo de x igual que al vector, pero también a lo largo de y. Entonces, vean que acá tenemos un vector de renglón, acá tenemos otro vector de renglón, acá tenemos otro vector de renglón y así vamos a lo largo de la matriz. Por otro lado, si lo consideramos desde otra perspectiva, podríamos decir que aquí más bien hay otro vector, hay un vector de columna, aquí hay otro vector de columna y aquí otro vector de columna y así a lo largo de la matriz. Entonces, vean que todo básicamente interseca. Yo puedo hacer este mismo vector que yo tenga acá, yo lo puedo meter en diferentes posiciones a lo largo de la matriz, ¿cierto? Entonces, una matriz, dicho de forma muy fácil, es básicamente eso, sencillamente. Varios vectores unidos, tal y como el vector serían varias variables unidas. Es por eso entonces, ahora como la matriz que ustedes ven, que cuando yo me refería en los ejemplos que estábamos viendo las semanas pasadas la semana pasada con el vector, que yo utilizaba la variable col para referirme a cada uno de las celdas de la matriz, ¿recuerdan? Perdón, del vector. Porque yo les decía a ustedes que podríamos imaginar que cada una de estas celdas, si estábamos imaginándonos el vector así de manera horizontal, que cada una de estas celdas es una columna. Porque vean que dicho y hecho, esta celda podría ser esta misma, podrían ser equivalentes. La diferencia en la matriz es eso, que esta columna se extiende para abajo hacia más pisos, mientras que en este vector se extiende solamente un solo piso. Podría considerarse igual si más bien hiciéramos un vector vertical, digámoslo algo así. Si yo hago un vector vertical, aunque este sea más chiquitito, si me lo imagino vertical es exactamente la misma cosa. Aquí lo que pasa es que, bueno, como lo imaginamos vertical, estamos imaginando cada celda como una columna. Perdón, como estamos imaginando que se extiende el vector, perdón, es lo que quería decir a lo largo de una columna, pero cada celda vendría a ser un renglón de una sola columna. Entonces, cuando ustedes piensen en una matriz, pueden pensar en eso. Pueden pensar que cada renglón está conformado por columnas y cada columna está conformado por renglones. Entonces, digamos, si yo me posiciono en esta celda de aquí, yo me estaría posicionando, depende de cómo lo veamos, en una celda que pertenece al segundo renglón, pero también pertenece a la tercera columna, ¿cierto? Entonces, vean que, como les digo, nuevamente depende de cómo lo veamos, a cómo yo vaya avanzando en la matriz, si yo me posiciono exclusivamente sobre el primer renglón, que sería este de acá, para yo recorrer ese renglón, yo lo que hago es recorrer las columnas de ese renglón. Porque vean que yo aquí estoy en la primera columna, paso a la siguiente columna, paso a la siguiente columna. Vean entonces que yo me estoy moviendo a lo largo de columnas, pero manteniéndome en el mismo renglón. Y de esa manera es que yo recorro el primer renglón. Igual si yo lo veo para abajo, si yo lo veo para abajo, si yo me mantengo siempre en la primera columna, de esta columna no me voy a mover. Pero yo quiero recorrer la columna, yo lo que hago es avanzar brincando entre renglones. Entonces, aquí estoy en el primer renglón y la primera columna, ¿cierto? Si bajo a la celda de abajo, yo aquí ahora paso al segundo renglón de la matriz, pero sigo en la primera columna.
Entonces yo aquí voy avanzando a lo largo de renglones para recorrer la primera columna. Entonces las matrices lo que hacen es seguir esa lógica de renglones formados por columnas y columnas formados por renglones. Entonces, si recordarán, en el vector, cuando yo me quería referir a una celda específica, yo lo que hacía era indicar entre paréntesis cuadrados la celda o el número, el subíndice de celda a la cual me refiero, ¿cierto? En este caso, si yo digo vector 0, es indiferente si me estoy refiriendo a esta o a esta. ¿Por qué? Porque, bueno, a excepción de que tienen diferentes tamaños, hagámoslo del mismo tamaño para que sea igual. Ahora sí, porque la forma en como yo me imaginé el vector, si me lo imagino horizontal o vertical, es indiferente, porque lo importante del vector es saber que se extiende a lo largo de una dimensión y que las variables están unidas. Entonces, vector 0, yo me puedo referir a este o a este. Lo importante es el nombre del vector, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Por si acaso se me están confundiendo, ojo, yo no estoy diciendo que si yo hago dos vectores son el mismo, ¿verdad? Recuerden que depende de el nombre de la variable. Si esta fuera otra variable y se llamara vector 2, yo aquí tendría que usar vector 2. Lo que estoy tratando de hacerles entender es que yo me puedo imaginar el vector de cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que yo me puedo referir a dos vectores diferentes con la misma variable, estoy diciendo que estas son dos representaciones que acabo de dibujar del mismo vector. En el caso entonces de la matriz, sucede algo similar, pero extendido. Cuando yo me quiero referir entonces a una celda de la matriz, yo me baso en ese detalle que les vengo explicando de concebir una matriz como columnas conformadas por renglones y renglones conformados por columnas. Entonces, nuevamente, si yo me quiero referir a esta primer celda, yo lo que tengo que indicarle a psint es que yo estoy hablando de la celda que se encuentra en el primer renglón y la primera matriz. Perdón, y la primera columna. Detalles. Primero que todo, las columnas siguen perdón, las matrices siguen esa misma lógica de los vectores de comenzar desde cero. Entonces, tendríamos que aunque esta sea la celda del primer renglón y la primer columna, sería en realidad el renglón 0 y la columna 0. Segundo detalle, por convención, usualmente cuando se habla de matrices, siempre se trata de una matriz refiriéndose primero al renglón y a la columna y luego a la columna. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, vamos a hacer esto un poco más pequeño para poder explicarlo. De hecho, hagamos una nueva ya. Insertar. Sí, así. Cuando yo me hago esta matriz, tenemos que es una matriz que tiene 3 renglones y 3 columnas. De hecho, ¿saben qué? Disculpen un momento, les voy a explicar diferente para que sea más evidente. Así, hagámosla. Ahora es diferente, ahora es una matriz que es asimétrica. En esta matriz, ahora lo que tenemos son 2 renglones y 3 columnas, ¿verdad? Veanlo acá. Así, dejémoslo así. Tenemos 1, 2 renglones, 1, 2, 3 columnas. Entonces, para nosotros referirnos a esta matriz, estaríamos hablando de una matriz 2 por 3. Así es como se le dice. Usualmente las matrices se les dice matriz de n por m, refiriéndose primero al número que tiene de renglones y luego al número que tiene de columnas. Entonces, cuando yo quiero dimensionar una matriz, yo lo hago de esa misma forma. Si recordarán, al dimensionar un vector, primero lo que hacíamos era nada más indicar el tamaño del vector, ¿cierto? En este caso 4. Aquí, con la matriz, yo lo haría de esta manera. Primero indico las columnas, perdón, los renglones, 1, 2, y luego indico las columnas, 1, 2 y 3.
separando los dígitos por una coma. Cuando yo me quiero ahora sí referir a una celda en específico, yo hago algo similar a como lo hacía con vector, pero manteniendo ahora esa lógica de dos números. Entonces, ahora sí, lo que les decía, cuando yo me refiero a la primera celda, yo lo que hago es decir matriz 0 y 0. Entonces, pueden considerar esto como una coordenada. Los que ya llevaron, de hecho, mate para computación 2, ya van a haber trabajado con matrices y con vectores y coordenadas sobre plano y todo eso. Las coordenadas usualmente se leen de esta manera. De hecho, usualmente cuando uno se imagina una coordenada en un plano, no sé, digamos, tal vez mapa con coordenadas por poner algo. Ven acá. Cuando yo veo este mapa, ¿verdad? Uno puede estarse guiando por los grados para estarse ubicando en un cuadrante específico del mapa, ¿cierto? Uno lo que hace es seguir, digamos, acá 40 grados con 100 grados y ahí uno se va ubicando en cada cuadrante. Otro ejemplo, digamos, muy claro es con Excel. Cuando uno trabaja en Excel, cuando yo me posiciono, digamos, en esta celda de Excel, yo estoy posicionado en la celda 3B, ¿cierto? 3 refiriéndose al renglón 3 y B refiriéndose a la columna B. Otro ejemplo podría ser un tablero de ajedrez, pero no lo voy a buscar porque ya sería mucha reiteración, digámosle, pero también el ajedrez funciona de esa misma manera, porque el ajedrez también es una cuadrilla. Las matrices eso es lo que son. Entonces, cuando uno se refiere a una celda en la matriz, lo que tiene que hacer es sencillamente eso, referirse a una coordenada. Yo me quiero referir a esta coordenada, lo que hago es buscarla. Bueno, ¿en qué renglón estamos? En el segundo, pero dijimos que comenzamos desde cero, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que es el renglón 1. ¿En qué columna? Bueno, si comenzamos desde la columna 0, tendríamos columna 0, 1 y 2, y tendríamos entonces la columna 2. Entonces, si yo me quisiera referir a esa celda, tendríamos que yo me estoy refiriendo a el renglón 1, como dijimos, y la columna 2. La forma en la que la matriz trabaja con respecto a los valores que ingresamos es exactamente igual que el vector. Habría que inicializarla primero. Digamos, si esto fuera PSIN, tendría que ser algo así como definir matriz como entero. Luego llego y dimensiono, dimensión, matriz, 2, 3. Y luego para inicializar, si lo quisiera hacer manualmente, yo podría llegar y meter aquí un 5. Y aquí yo podría llegar y meter un 3. Y luego yo podría utilizar esos valores. Digamos, escribir matriz 1, 2. Y esto lo que va a hacer es que me va a escribir el valor 3. Porque tenemos que en esta línea, PSIN lo que va a agarrar y va a hacer esto. Y luego en esta línea va a agarrar y va a hacer esto. ¿Ok? Llevo mucho rato hablando. Intenté ser como lo más claro y despacio posible. Quiero hacer una pausa para asegurarme si todos me van siguiendo. ¿Vamos bien? Hola José Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Perdón que no lo vi ingresar. Estaba muy metido en la explicación. Como dicen, se viene lo chido. Carla me dice que todo quedó bien claro. Muy bien, me alegra. Saludos, José Andrés. Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la mano para yo saber, o pensando, ni siquiera si tienen ¿cómo decir? Ni siquiera si es que están escribiendo, si lo que están es que están pensando y están procesando para asegurarse de si no tienen ninguna duda, me levantan la mano y yo les doy un chancecito. Si no, entonces continuamos. Cualquier cosa, ¿verdad? Vean que yo necesito que esto les quede bien claro. Esta es mi meta acá. Entonces, si ustedes sienten que es una duda, no sé, muy pequeña o muy insignificante o lo que sea, para nada. Yo entiendo matrices y vectores para primera entrada, la gente que no tiene entorno de programación y todo puede ser un tema muy complicado y usualmente es algo difícil de concebir. Entonces, no tengan miedo de preguntar.
Nadie me está levantando la mano. Ok. Vamos a continuar entonces. Eso sería entonces, muy básicamente, o bueno, sí, muy básicamente y también muy gráficamente el cómo funciona una matriz. Entonces, ahora sí, eso mismo que acabamos de escribir, veámoslo acá en PSInt, que es igual. Yo, digamos, llego entonces y digo, definir matriz como entero, digamos, o hagámosla diferente, hagámosla, siempre somos enteros, hagámosla de cadena. Entonces, en este momento tenemos una variable matriz, pero es una variable común y cualquiera. Luego yo llego y digo, dimensión matriz, y llego y le digo, no sé, que sea 2 por 2 para que no sea muy grande. Pregunta, si yo defino esta matriz, perdón, la dimensiono como una matriz 2 por 2, ¿cuántas celdas tenemos? ¿Cuántas celdas en total tenemos para trabajar? Mish me dice que cuadrada, Adrián y Mish me dicen que 4, José Andrés también. Exactamente. Porque como es una cuadrilla, precisamente la forma de saber con cuánto tamaño vamos a estar trabajando es pues multiplicar sus dos tamaños, el de columna y vector. Por eso se dice matriz 2 por 2 o n por n. Entonces, si yo quiero trabajar con 100 variables relacionadas, ¿verdad? Yo no hago algo como esto, porque aquí me estaría dando una matriz mucho más grande de lo que yo quiero. Si yo quisiera trabajar con una matriz de 100 variables, ¿cuánto tengo que poner? Si yo quisiera trabajar con 100 valores. José Andrés me dice que 1000, no, jamás. Si yo hago una matriz 1000 por 1000 acá, consigo como un montón. Vamos a ver. Alfonso me dice, ¿por qué se definió matriz como cadena? Por nada en específico, lo dije como cadena porque recuerden que yo puedo definir una matriz de cualquier tipo que yo quiera para estar trabajando con matrices. Perdón, con variables en la matriz. Entonces, yo puedo definir una matriz de tipo entero para guardar ahí valores enteros, como los vectores con los que hemos venido trabajando. Si yo la defino de tipo cadena, simplemente significa que esta va a ser una matriz que me va a albergar cadenas. Entonces, no es como algo en específico, fue que yo decidí hacerlo cadena como para trabajar con algo diferente. Jared me dice que 4, me imagino que me estaba respondiendo a lo que me había preguntado antes. Adrián me dice que 50 y 50. Recuerden que eso sería con multiplicación. Entonces, Adrián, 50 y 50 me daría una matriz de 2500 celdas. 10 por 10, me dice Dylan, exactamente. 10.000 cuadrantes. ¿Cómo 10.000 cuadrantes? 10.000 cuadrantes sería si le hiciéramos 100% como lo teníamos ahora. 10 por 10, me dice Diego, exactamente. Si yo la hago 10 por 10, entonces ahora sí estaríamos trabajando con una matriz de 100 celdas. Entonces, ahora sí, continuemos con la matriz chiquitilla con la que teníamos. Ya entonces yo acá estaría dimensionando la matriz con un tamaño de 4 celdas, 2 en un renglón y 2 en un, bueno, 2 renglones y 2 columnas. Y yo puedo entonces comenzar a dimensionar. Si yo, opa, aquí hay un typo. Si yo llego y trato de escribir, ¿verdad? Antes de inicializar, como siempre, matx, digámosle 1, 1. Esto me va a tirar error porque no está inicializado. Entonces, igual que con el vector, yo tengo que ir inicializando. Entonces, digamos que 1 y 1 obtenga, digamos, la cadena coordenada 1, 1, por decir algo. Ahora sí, entonces, me lo va a escribir. ¿Podemos automatizar el proceso de inicializar una matriz? Claro que sí. Podemos tomar ventaja de las estructuras que hemos venido viendo hasta el momento y de hecho, la forma en la que se trabaja es muy similar
a la de los vectores. Vean aquí este ejemplo, para no tener que estarlo escribiendo desde el puro principio. Vean acá. Aquí yo llego y declaro matriz, reng y col como variables de tipo entero. Inicializamos una matriz 5 por 5, es decir, va a ser una matriz con 25 celdas. Y vean cómo se hace la inicialización de la matriz con paras, ¿verdad? Nuevamente, no es que esta es la única forma de hacerlo, solamente que usualmente la forma con la cual se prefiere trabajar con arreglos en general, vectores o matrices, es utilizar paras, porque es como más directo, ya viene con sus variables contadores como que implementadas y pues sí, es como la forma más fácil o preferida de trabajar, pero nuevamente, porque ya me ha pasado que me dicen, pero es que necesariamente tiene que ser un para. No, ustedes pueden trabajar con la matriz como ustedes quieran. Vean que en teoría hasta podrían inicializarla manualmente, pero sería súper engorroso y lento ese proceso. Entonces, viene la inicialización y vean que yo llego y le digo, para la variable contador renglón, inicializando en un valor de 0 hasta 4, es decir, de 0 a 4, con incremento de paso 1 a ser, vean que dice, dirige a lo largo de los renglones, como lo habrán podido quizá inferir por la variable renglón. Con col, iniciando en un valor de 0 hasta 4, con paso 1 a ser, dirige a lo largo de las columnas y vean lo que yo hago acá. Yo llego y le digo, matriz, renglón y columna, es decir, en el subíndice del valor del renglón y el subíndice del valor de la columna, obtiene, y esta formulita de acá que ahorita se les explico. Por el momento esto no es importante, lo que necesito es que entiendan cómo funciona la inicialización de la matriz. Vean qué es lo que está pasando acá. Yo, opa, ¿qué se me hizo PSInt? Mm, sí, sí, dejémoslo así. Ok. Imaginemos acá esa matriz que acabamos de crear. Dijimos que era una matriz de 5 por 5, ¿cierto? Entonces, algo así. Eh, Hagámosla nada más un poco más pequeña. Mm, ahí. Ok. Entonces, tenemos que los valores iniciales tanto de reng y como de col van a ser 0, ¿cierto? Y recuerden que igual utilizamos los contadores para referirnos a la, al primer y el segundo subíndice de la matriz. Tenemos que reng va de 0 hasta 4 y vean que yo estoy utilizando reng como el primer subíndice. Recuerden que yo les dije que el primer subíndice siempre se va a estar refiriendo al renglón, ¿correcto? Eso quiere decir que aquí ya tenemos asegurado que vamos a ir desde el renglón 0 hasta el renglón 4. Nada nuevo. Pero vean que igual lo que tenemos es un paranidado de columnas que nos asegura que vamos desde la columna 0 hasta la columna 4. También nada nuevo. Pero vean lo bonito de cómo funciona esta lógica, porque por separado, si tuviéramos estos paras por afuera, lo que estaríamos haciendo es ir desde el renglón 0 hasta el 4, es decir, esto, y luego estaríamos yendo desde la columna 0 hasta la columna 4, es decir, esto. Pero al estar anidados, lo que estamos diciendo es que por cada uno de los renglones, por cada uno de estos renglones, vamos a estar iterando 4 veces para columna. Entonces, como les dije, ¿verdad? Cada renglón está conformado por columnas. Entonces, si ren viene con un valor inicial de 0, ren no me va a aumentar a 1, es decir, no vamos a bajar a la columna 1 hasta que col haya cumplido un ciclo completo de 0 a 4, lo cual quiere decir que para cuando renglón tenga un valor de 0, col va a tener en un inicio también un valor de 0, luego un valor de 1, luego un valor de 2, luego 3, luego 4. Cuando col tiene un valor de 4 y ya iteramos acá 4 veces, acaba este para. Una vez que acaba este para, llegamos aquí al final y cuando llegamos aquí al final, ren ya tiene permitido aumentar en 1. Cuando ren aumenta en 1,
significa entonces que dicho y hecho, pues bueno, va a ser 1 y vuelve a iterar su cuerpo de instrucciones del para. Como su cuerpo de instrucciones del para llega a incrementar nuevamente, perdón, llega a iterarse nuevamente, quiere decir que call vuelve a inicializarse nuevamente en 0 y nuevamente va a tener este para que volver a recorrer desde 0 hasta 4. Eso quiere decir entonces que cuando Reng esté en 1, nuevamente vuelve a hacer call 0, 1, 2, 3, 4. Y el ciclo se vuelve a repetir. Reng 2 y call 0, 1, 2, 3, 4. Y el ciclo se repite hasta que llega un punto en el que Reng sea 4 y call puede hacer otra vez 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta que lleguemos a la coordenada 4, 4. Ambos paras acaben y trabajamos recorriendo toda la matriz. Entonces, vean que dicho y hecho, el anidar estos dos paras, lo que nos hace es asegurarnos que vamos a recorrer la matriz en este orden. ¿Tenemos que recorrerla por fuerza siempre en ese orden? No. Yo puedo hacer varias cosas ahí creativas con los recorridos de los paras para cambiar el recorrido. Recuerden que el para, ¿verdad? Aumenta en el paso que nosotros le digamos y según los valores que nosotros le digamos. Depende de ustedes lo que quieran hacer. Por ejemplo, yo podría hacer algo como esto y terminaría trabajando con una submatriz de la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Vean que yo con hacer esta pequeña modificación, yo voy a trabajar ahora con estas celdas, pero esta de acá no la trabajé, ya sea que la quiera guardar para otra cosa o que si fuera una impresión, por ejemplo, imprimo todo menos el primer renglón. Luego les voy a explicar, de hecho tengo otros ejemplos de avanzar en coordenadas de manera diferente. Pero nada más quería darles ese pequeño como tip para que de una vez tengan en mente que no necesariamente este avance tiene que ser algo rígido. Recuerden nuevamente, yo lo que necesito es que ustedes entiendan cómo funcionan las partes del lenguaje para que las usen, no que memoricen rígidamente cómo se hace algo. Podemos incluso utilizar variables, recuerden, para recorrer los paras. Entonces eso también nos puede ayudar a utilizar o sí, a utilizar diferentes herramientas para hacer diferentes cosas. Continuando entonces, vean que yo aquí llego al final y la impresión es exactamente lo mismo, pero en vez de una asignación es una escritura. Nada más que aquí tenemos el sí que les había explicado la vez pasada, que yo agregué sencillamente para cuestiones de estética, de que si el número es menor a 10, me lo imprime con un espacio para que siempre me escriba los dígitos con el mismo tamaño. Pero igual es la misma lógica. Vean que acá lo que hace es por cada iteración de Reng, en cada iteración de call, escribir la matriz en el subíndice Reng y subíndice call, encerrado en paréntesis cuadrados. Ahora, les voy a explicar esta fórmula. Esto no necesariamente, no es necesario que lo recuerden. Esto es algo para que entiendan qué estoy haciendo acá. Yo lo que quería era poder iniciar esta matriz con una cuenta progresiva de 1 hasta el final, tal y como lo hemos venido haciendo, solo porque sí. Vean que entonces yo acá lo que hago es lo siguiente. Yo asigno a cada subíndice o a cada coordenada el valor de la columna, que va a ir de 0 a 4, más 1. Ese más 1 es sencillamente el ajuste que siempre hacíamos para que comience desde 1 en vez de 0. Entonces, este más 1 es solamente eso, para asegurarme de que no voy a comenzar a inicializar desde el valor 0. Luego entonces, vean que lo que hago es sumarle el valor del renglón multiplicado por 5. ¿Por qué el valor del renglón multiplicado por 5? Porque vean que si yo solamente asigno call más 1, de hecho se los voy a enseñar en ejecución. Vean acá, ahí está inicializada. Ya voy, ya vi que me escribieron. Ya voy a ver qué fue. Vean que si yo inicializo de esta manera, ¿verdad? Bueno, primero que todo, como les dije, si quito el 1, va desde 0, ¿cierto?
Vamos a ponerle 1. Si yo no agrego esta parte final, lo que va a hacer es que me va a hacer la misma suma por cada renglón. Porque vean que entonces aquí lo que va a estar pasando es a cada iteración de un renglón a lo largo de sus columnas, me va a estar asignando el valor de col más 1. Es decir, le estaríamos dando el trato del vector. Recuerden que si inicializábamos el vector para hacerlo con una cuenta progresiva. Pasaría igual si yo más bien uso reng, solamente que sería en dirección de los renglones, es decir, a lo largo de las columnas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que yo estoy haciendo, agregando esta parte de aquí al final, que hecho ahora que lo pienso, eso debería estar en renglones redondos, no cuadrados. Así, porque eso no tiene nada que ver con la matriz en sí, eso es ecuación. Cuando yo hago esto, yo lo que estoy haciendo es, vean que a lo largo del primer recorrido va a estar multiplicando 5 por 0. Entonces, básicamente, a lo largo del primer renglón, esto no afecta en nada. Pero a lo largo de cada iteración del renglón, si consideráramos esto como un sistema numérico, recuerden que yo les había dicho que cuando llegamos al máximo de cada sistema numérico, lo que hacemos es agregar como una vuelta completa. Digamos, a partir del 10, lo que hacemos es 0 más una vuelta completa de unidades de 0 a 9, ¿cierto? Entonces, el 10 es 0 más 10, por así decirlo, aunque suene muy lógico. El 22 llega a ser 2 más 2 veces la iteración de 10. Entonces, si consideráramos la matriz como un sistema numérico, donde consideramos el límite, la cantidad máxima de columnas o de renglones, si lo estuviéramos haciendo a lo largo de renglones, podríamos decir que a cada vuelta tenemos que sumarle 5, siendo el límite máximo, multiplicado por la cantidad de veces que hemos iterado, siendo los renglones, porque estamos contando a lo largo de los renglones por cada columna. Entonces, vean que acá lo que va a hacer es que sencillamente hace la misma cuenta de 1 a 5, pero a cada uno le suma 5 multiplicado por 1. Aquí 5 multiplicado por 2, aquí 5 multiplicado por 3 y aquí 5 multiplicado por 4 para llegar de 1 hasta 25. Podríamos hacer la misma suma, la misma cuenta, pero en la otra dirección. Y lo que yo simplemente tengo que hacer es poner aquí el renglón y aquí la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 25. Ahora sí, vamos a ver qué me están diciendo. José Andrés me dice, tal vez una sugerencia sería más fácil decir filas y columnas, porque me pasa que me pierdo con la palabra renglón. Vieras que eso es como muy subjetivo. He visto de las dos, la verdad. Porque he trabajado con ambas, he trabajado con filas y con columnas, pero mucha gente lo ve como renglones. Entonces, se usa como los dos, la verdad. Y de ahí, no sé, este ejemplo lo tengo así. Y creo que tengo otro ejemplo donde uso más bien F o lo cambié. La verdad no recuerdo muy bien si lo había cambiado, porque de hecho recuerdo que en un principio utilizaba de los dos, pero más bien me pasaba eso, que la gente se me confundía, porque a veces la gente se acostumbraba a renglones y a veces más bien se me acostumbraba a filas. Entonces de al final elegí uno, o intenté elegir uno, y de el que elegí fue el renglón. Entonces, de ahí, sería suerte nada más ahí, el que elegí ahí arbitrariamente. Me dice José Andrés una pregunta, ¿cómo haces para acomodar en la matriz con más números como 10.000, 200 o 1000? ¿Acomodar en qué sentido? Porque digamos, si lo que quisieras es trabajar con una celda en específico, es igual, es utilizar una coordenada. Si es inicializarla, es inicializar a lo largo de la coordenada. Entonces, digamos como por ejemplo, si yo estuviera trabajando igual, voy a hacer eso porque me va a tirar error. Una matriz así ridículamente enorme, 10.200 y 1000. Lo que tengo que hacer es sencillamente inicializar, pues igual, bueno, acá en realidad no sería esto, sería, sí, 99, 100, ajá. Y acá sería igual, acá sería 999. Entonces ahí inicializaríamos igual. Bueno, aquí esto cambiaría. Si lo quisiéramos hacer con cuenta sucesiva, acá lo que tendríamos que hacer es, en vez de 5, porque si no me va a inicializar la cuenta desde antes,
Habría que poner el nuevo valor máximo del renglón. Bueno, no, porque estamos haciéndole el ajuste de +1. Entiende súper bien. Ah, bueno, a Mish le quedó bien utilizar Reng. José Andrés me dice que digamos todas las coordenadas estén en orden. 1, 2, 3. Ok, el valor inicializado, ¿verdad? Porque las coordenadas siempre van a estar en orden. Si es el valor inicializado, pues sería esto mismo. Lo que hay que hacer es recorrer la matriz bajo esa misma lógica de 0 a el renglón, al valor de renglón máximo y de 0 al valor de columna máximo. Y si lo que quisieras es inicializarlo en orden, sería seguir esa misma lógica de mi fórmula. Mi fórmula lo que dice es que en realidad el +1, como les dije, es opcional. Yo lo pongo para empezar a contar desde 1. Pero la lógica de mi fórmula es ir asignando los valores del renglón, no, de columna. Fue que lo habíamos invertido, ya ahora sí. De columna, o bueno, renglón en caso de que lo quisiéramos hacer inverso, pero en este caso entonces sería de columna hasta el final, porque bueno, aquí va a ir iterando, digamos, aquí va a ir de 0 hasta 999, pero le sumamos el valor de las veces que hemos iterado a lo largo de renglones, si fuera la primera iteración 0, si fuera la segunda iteración 1, si fuera la décima iteración, entonces sería 9 y así va, multiplicado por 900. Perdón, de hecho sí lo teníamos bien. Porque es la cantidad. No. 5. Ya me enredé. No, sí. No. Sí. No, 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 sí, 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 900, perdón, sí, porque tiene que ser el valor máximo de la columna. Entonces, sí, es la cantidad, es multiplicando la cantidad de veces que hemos logrado contar hasta 999. Entonces, en teoría, aquí debería funcionar. Pero esto, bueno, y es una matriz demasiado grande, ¿verdad? Uh, de hecho, vean el montón que está durando en ejecutarla. Digamos, si lo quisiéramos hacer con algo un poco más calmadito, podríamos hacerlo como así. Opa. Ah, es por la impresión. La impresión la tenemos limitada todavía. Y ahora sí. ¿Ves? Entonces ve que ahí me contó desde 0 hasta el 90. Y en teoría debería estar en orden. Podemos hacerlo 10 para aquí. Ah, sí. Es que aquí se me va a desacomodar. Porque aquí entonces empezaría a meter el 10 desde abajo. Si le hacemos +1, nos cuenta hasta el 100. Me distraje, perdón. Vamos a ver, me siguen escribiendo. Andrés me dice, se ven desordenados. ¿Cómo se ven desordenados? No, aquí están ordenados. ¿Cómo se le representa al usuario una matriz ordenada? Es algo estético. Eh, igual, ve que es la misma escritura. Yo lo que hago, ¿verdad? Ok, vean que acá yo lo que estoy haciendo es recorrer la matriz de la misma manera. Si yo, ok, eso es algo, ese fue el detalle que se me fue explicarles con el sin saltar. Vean que ya voy con estas siguientes preguntas que me hicieron. Un detalle con el sin saltar muy importante, ¿verdad? Vamos a, regresemos a la matriz original. Opa. Sí, ahí. Ok. Vean que el sin saltar es lo que me permite a mí asegurarme de que yo voy a estar imprimiendo la matriz con forma de matriz. Es como cuando lo hacíamos con el vector, ¿verdad? Cuando queríamos imprimir a lo largo de un, ¿cómo se llama? De un renglón. Si yo quito el sin saltar, ocurre lo mismo que con el vector.
Me lo va a escribir todo en renglones. Pero ustedes notarán que aquí hay un pequeño espacio. ¿Por qué hay un pequeño espacio ahí? Bueno, porque si ustedes verán al final de cada para de impresión, vean que yo no lo hago en el de escritura, porque en el de escritura no, bueno, en el de escritura no, en el de lectura, en el de inicialización no tendría mucho sentido hacerlo. Pero cuando yo estoy escribiendo la matriz, yo al final de cada recorrido de un renglón a lo largo de sus columnas, escribo un espacio vacío para separarlos. Entonces, si yo no uso sin saltar, lo que hace es que me va a escribir cada renglón, ¿verdad? Como si fuera una columna y me lo va a separar. La razón del por cual yo lo combino con el sin saltar es porque si yo no tuviera esto acá, vean lo que ocurre. Me la escribe toda pegada, como si fuera un vector. ¿Por qué ocurre eso? Porque si ustedes recordarán, cuando yo estaba trabajando con el sin saltar en los vectores, yo les decía, escriban siempre al final un espacio vacío para o una línea vacía para que no se les pegue con lo que sea que vayan a escribir después. Lo que ocurre es que, vean que acá yo lo que estoy haciendo es, ven, escribo un valor y sin saltar voy escribiendo el siguiente, ¿cierto? Consideren esto una sola línea de escritura, recuerden que esto es estético. Viene y va escribiendo, va escribiendo, va escribiendo. Cuando llega al final de un renglón, cuando ya es 4 y me escribe el último valor de esa celda, acaba este para, ren aumenta en 1 y entonces me vuelve a inicializar este proceso de escritura. ¿Qué ocurre? Sin embargo, que como la última instrucción que pusimos fue el sin saltar, él me empieza a escribir nuevamente pegadito el siguiente renglón. Entonces se nos desordena. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como les dije, cada vez que acaba un renglón literal a lo largo de sus columnas, lo que ocupamos es asegurarnos de que PSInt nos escriba un espacio vacío. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que, vean, en la primera iteración a lo largo del renglón 0, por cada una de sus columnas, 0, 1, 2, 3, 4 sin saltar, cuando terminó de escribir lo que había en la celda 0, 4, que sería este 5, él agarra la instrucción sin saltar y justamente inmediatamente después me escribe un espacio vacío que me lo escribió acá, solamente que no lo podemos ver porque está vacío. Como nos escribió ese espacio vacío, nos invalida ese último sin saltar y podemos proceder a escribir la siguiente línea. No sé si era eso a lo que te referías. Aún así, si no, es bueno. Eso era algo que se me había ido a explicarles, mis disculpas. Es porque estaba como estresado de que llevaba mucho rato hablando y no les había puesto atención. Ahora sí voy a continuar con ustedes. Marvin me dice, buenas noches, Pablo, consulta. ¿Cuál paréntesis es el correcto al utilizar en las matrices al momento de poner el par ordenado de sus coordenadas, cuadrados o redondos, al momento de digitar el código? Marvin, eso en realidad es igual. PSInt es muy relajado en esos aspectos. Él no se va a molestar si, digamos, yo hubiera escrito este código completamente. Opa, ¿qué pasó aquí? Si yo hubiera escrito este código completamente en paréntesis redondos. Es más, ve que hasta los puedo alternar y me funciona exactamente igual. Pero esa es cosa de PSInt. Entonces, en realidad, no es que haya un correcto o un incorrecto. Lo que pasa es que por convención, usualmente para trabajar con arreglos, tanto vectores como matrices, se usan los paréntesis cuadrados. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, hay lenguajes de programación donde sí, por fuerza exigen que se usen cuadrados para los arreglos. Segundo, para que el código sea más comprensible, porque cuando ustedes empiezan a trabajar con subprocesos, la manera en la cual se trabaja con subprocesos es con paréntesis redondos. Por eso es que de hecho yo prefiero tener esto aquí así, pero lo sigo modificando por accidente. Digamos que ustedes recordarán la función azar que ya vimos, que es una función interna de PSInt, no es una que nosotros escribimos, pero igual cuando nosotros empecemos a escribir nuestras propias funciones, la lógica es la misma. Vean que con azar yo no uso paréntesis redondos, perdón, cuadrados, uso redondos. Entonces, usualmente esto ayuda a que el código sea más legible. Cuando ustedes ya empiezan a trabajar más con código, y ustedes ven de una un paréntesis cuadrado, ya saben, ah, ok, aquí esto es un arreglo, y ven un redondo, dicen, esto va a ser o una ecuación o una función, pero como está al frente de un nombre escrito, de una línea como una instrucción, yo puedo asumir que estamos hablando de una función. Entonces, es como para que el código sea más legible. Entonces,
Nuevamente, resumo, no es que uno sea correcto y el otro incorrecto, es que lo recomendable es que se trabaje de esa manera. José Andrés me dice, en la impresión del ejemplo se ven 2 cifras, pero si tuviera 3 cifras, ¿cómo se puede acomodar para que el usuario... Ah, ok, de ahí. Nuevamente, eso es cuestión de PSINT. Usualmente en los lenguajes de programación tienen más opciones para formatear la forma en la cual ustedes hacen impresión. Incluso cuando empiecen a ver interfaz de usuario ya hecha y derecha, interfaz de usuario literal, como cuando yo abro estas ventanas en Windows, eh, por eso casi que ni se van a tener que preocupar. Pero como PSINT es muy limitado en las funciones, entonces ya tendrían que seguir jugando con este tipo de sys. Digamos, si yo llegara y me metiera acá, yo tendría que decir, si sí es mayor o igual a 10, entonces, si... No quiero tener que volver a escribir eso. Bueno, hagámoslo así. Si entonces... Si no, ya. Entonces hagamos esta condición acá. Entonces, si tenemos que sí es mayor o igual a 10 y adicionalmente a eso tenemos que el valor en, opa, en el... ¿Qué me enredé? ¿Qué escribí aquí mal? Debe haber acciones de salida por verdadero. Ah, bueno, sí. Ya voy, pensé, tranquilo. Lo he dicho antes y lo sigo diciendo. No me gusta para nada esta nueva actualización. Esto lo metieron hasta hace poquito y me confunde montones. Ok, y si tras de eso tenemos que si matriz, aparte de ser mayor a 10, es más bien, no sé, mayor o igual a 100, que ya ahí tendríamos que meter 3 dígitos. Entonces, digámosle que lo escriba normal y entonces ahora más bien, si es mayor o igual a 10, pero no es mayor o igual a 100, entonces que lo escriba con un espacio y si es mayor y si no es mayor o igual a 10, sino que es de 0 a 9, por así decirlo, que lo escriba con 3 espacios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a asegurar de que indiferentemente del número que escriba, que esté escribiendo un total de 4, como, no 4, 5 dígitos, sí, déjeme ver. Sería 1, 2, 3, 4. 4 dígitos. Deberían ser 5. Sí, porque serían 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, 1, 2, 3, 4. Ah, ok, sí, 5. Entonces, digamos acá, hagamos un azar. 500, por decir algo. ¿Ves? Entonces ahora, si lo ajusto, ve que entonces los números que son mayores a 100 me los escribe normales. Los números que están entre 10 y 100 me los escribe con un espacio adicional. Y los números, no escribe ninguna unidad, no. Acá está. Los números que están entre 0 a 9 me los escribe con 3 espacios. Ese tipo de loqueras lo habría que hacer en PDCint. Me dice entonces hay que hacer otro para o se puede hacer en el mismo para de impresión. Ah, perdón, José Andrés, no sé aquí de qué me estás preguntando. Supongo que duré mucho. Especificame un toque y ya entonces vuelvo a retomar esa duda. O no sé si accidentalmente la contesté en el camino, ¿sabes? Eso me pasa. Y me dice, a mí me gustan los cuadrados. Ah, usar los paréntesis cuadrados. Sí, y es mejor. Por convención usualmente así se prefiere. Como te digo, hay lenguajes de programación incluso que no permiten usar que no se, o paréntesis que no sean cuadrados. Entonces es lo mejor que se acostumbren de una vez. Dylan me dice, ¿puedo enviar la matriz a una específica coordenada? Sí, igual que con los vectores, digamos, véanlo de esta manera. Supongamos que yo inicializo ahora toda la matriz en ceros, ¿verdad? Ahí está, todo en ceros. Y resulta ser que a medio camino yo quiero asegurarme que el valor de la matriz, no sé, digámosle 8, no, es una 5, 5, 2, 3, tenga el valor de 5, por decir algo. Entonces, vean que ahí yo lo que hice fue indicarle que esta coordenada, la coordenada del renglón 2, 0, 1, 2,
Y de la columna 3, 0, 1, 2, 3, obtenga el valor de 5. Igual puedo hacer esto con impresión. Acá yo abajo. De hecho, o sea, no solo con asignación o impresión. Recuerden que yo lo puedo hacer con todo. Ahí está. Ahora me imprimió 5. O incluso puedo hacerlo medios, digamos. Ok, hagamos esto. Con azar. Pongámosle 5, pero le sumamos 50 para que todo tenga valores entre 40. Sí, sí, aparte, sí, por el piso 50, entonces de 50 a 54 sería, ¿verdad? Sí, 54. Y entonces, digamos que lo que yo quiero, bueno, aquí asignamos B. Como elegimos esta coordenada, después de haber inicializado la matriz para cambiarle el valor a 5, esto se convierte en 5. Y luego aquí podríamos escribir, no sé, matriz 2, 3, que es la que sabemos que tiene el 5, y multiplicámosla por este 52 de acá abajo. Entonces lo que hacemos es matriz coordenada 4, 4, que es la última. Entonces ahora me estaría escribiendo la multiplicación de 5 por 52. Ahí está. Marvin me dice, tengo problemas con la instrucción sin saltar. A pesar de que la incluyo en el código tal cual usted lo muestra en el ejemplo, al ejecutar me muestra los resultados en una sola hilera tipo columna. ¿Tendrás idea de cuál será el problema que tengo? Eh, Podría ser algún error de posición o en una sola hilera tipo columna. Ok, sería entonces esto. Marvin, acordate que te dije que tenemos que separar cada columna de la otra, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es invalidar el último sin saltar al poner una impresión vacía al final de cada renglón. Recuerda que acá yo lo que estoy haciendo es, como todo esto viene sin saltar, le digo después del último sin saltar, cuando acaba el para de columnas, que me escriba aquí una línea vacía. Como aquí me escribió una línea vacía, cuando me empieza a escribir el siguiente renglón, es decir, cuando me vaya a iterar otra vez a lo largo de las columnas del siguiente renglón, me va a iterar aquí abajo. Y luego otra vez al final me escribe el espacio vacío. Entonces, si yo tuviera que adivinar, me imagino que sería esto. Pero si no es, copiame y pégame acá el código y lo reviso. Y vamos a ver qué podría ser lo que está pasando. José Andrés me dice lo de los números para ordenar. Imagino que se refiere acá. Ah, bueno, pero ya lo ok, listo entonces. Excelente. Con muchísimo gusto, José Andrés. Ok, al fin me puse al día, entonces ya los alcancé. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Marvin, no sé si lograste corregir el problema que estabas teniendo. Ok, vámonos. Ah, cierto. En este ejemplo lo tengo como con nombre de matriz. ¿Qué? Ah, sí, claro. Ya. Tenemos con F, filas -1. Ah, muy bien eso. Ya está empezando a pensar a futuro. Columnas -1, con paso 1 hacer, escribir. Ah, ok. Esto sería más que todo por preferencia. Si lo haces de esta manera, me imagino que lo terminarías escribiendo, pero con 2 renglones de espacio. Por aquí te va a escribir también línea vacía antes de comenzar y aquí te estaría escribiendo línea vacía al finalizar. Tenemos entonces matriz FC, un espacio sin saltar. Esto debería estar funcionando bien. Vamos a ver. Quitamos esto acá. Vamos a adaptarlo a mi ejemplo.
5 y 5. Ok, vamos a ver qué fue lo que omití entonces. Ah, por supuesto. Ahí está. Lógica del sin saltar. Ve acá lo que está ocurriendo. Como tenés esto acá adentro, lo que va a hacer es que vas a estar invalidando cada sin saltar en cada iteración de la columna. Entonces, en realidad lo que está pasando no es que te está escribiendo las... Sí, ya vi, no es que te las está escribiendo pegadas, es más bien lo contrario. Como tenés aquí un doble escribir, entonces ve lo que pasa, digamos. Hace la primera escritura del espacio vacío, ¿verdad? Entonces luego te escribe esta columna, esta celda, que es acá el 54, en este caso, y luego de que te escribe el 54, cuando vuelve a iterar, te invalida el sin saltar porque lo que hizo fue 54 espacio vacío y luego va otra vez 51 espacio vacío, 52 espacio vacío. Si lo que quisieras es darle doble renglón, lo que tenés que hacer, tenés que considerar que cada uno cada uno de estos paras es un renglón entero, ¿verdad? Cada iteración de las columnas de un renglón entero. Entonces, si lo que querés es darle a doble renglón, lo que tenés que hacer es escribirlo aquí arriba. Entonces ve que ahora la escribió a doble renglón. Igual, ¿verdad? Bueno, es que yo lo borré acá, pero si lo que querés es también a doble renglón y doble espacio, entonces es sencillamente como lo tenías acá originalmente. Fue que yo lo borré como para porque sí. Este es un muy buen ejercicio, de hecho, Marvin, con muchísimo gusto. Pero este es un muy buen ejercicio y lo digo no solamente como para felicitarte, sino como para indicarle a todos. Para ustedes ayudarse a entender las lógicas de las matrices, que hagan este tipo de cosas es súper, súper útil, porque como PSInt actualiza en vivo, entonces ustedes se pueden agarrar de eso para ayudarse. Entonces acá, digamos, yo voy acomodando y voy viendo. Ok, sí, así lo quiero, excelente. Entonces, digamos, yo llego y digo, ok, pero ¿qué pasa si yo, no sé, aquí a la asignación le digo que lo asigne a columna más uno? Entonces, ¿qué va a pasar? Me tira error. ¿Por qué? Subíndice 5 fuera del rango de 0 a 4. Ah, ok, es porque a pesar de que yo no estoy excediéndome en los paras, me estoy excediendo en las asignaciones, entonces no puedo hacer eso. Pero ¿qué pasa entonces si aquí afuera yo trato de asignar algo, no sé, bueno, como les decía, ¿verdad? No, 5 no. 4 4, ¿verdad? Y le asigno 0. Entonces yo aquí puedo ver en vivo cómo se me transforma el 51 y se me convierte en un 0. Igual para las escrituras, ¿verdad? Como estaba haciendo ahora con Lucis. Entonces, son ejemplos acá como muy básicos, digámosle, pero se los digo porque ayuda mucho. Digamos, un ejemplo que a mí me gusta mucho poner es algo que yo hice cuando yo estaba llevando este curso. Cuando yo estaba llevando este curso, este no era. ¿Cuál era? Este creo que era. Yo me puse a trabajar para ayudarme a entender matrices, haciendo un ejercicio como de mapas, y lo que hice fue que lo empecé a construir, o más bien a alterar a medida que yo iba eh, ejecutando el programa. Entonces, yo este código lo escribí en un principio como yo creía que se podía hacer. Vean, yo sé paréntesis redondos, qué mala, bueno, no. Pero digamos, lo fui modificando para asegurarme de que funcionara como yo quería en vivo. Entonces, digamos, yo aquí me ponía a alterarlo y yo ponía, no sé, es que la verdad, no sé cómo explicárselos sin tener que adentrarme en el código y no quiero porque lo tengo súper macarrón. Era muy novato yo todavía en ese entonces. Entonces vean que está todo desordenado. Em, pero sí, entonces digamos que vean lo que como, o sea, se ve como muy bonito, ¿verdad? Se ve organizado, se ve un mapeado sobre un mapa y me va mostrando diferentes coordenadas. De hecho, construí varias versiones. Acá, por ejemplo, este. Ven.
Este más bien, en vez de, ok, este era el que tenía más información, me muestra el mapa y me muestra como diferente información y todo. Entonces ustedes se pueden ir agarrando de lo que ustedes van construyendo, del hecho de que PSIN tiene esa ventaja, de que él actualiza en vivo. Entonces, si yo quiero modificar esto y yo digo azar 3 a ver qué ocurre, y entonces, bueno, aquí me modificó la ejecución, ¿verdad? Aquí me va a traer un error horrible porque tenía que usar azar 2 para el mapeo ese, pero bueno, no me voy a meter en este ejemplo porque los voy a dejar perdidos. Básicamente lo que les quería demostrar es una herramienta muy útil para que ustedes practiquen ese tipo de cosillas. ¿Se entendí? ¿Nos puedes pasar el algoritmo anterior? ¿Cuál ese? Este. Ya se los paso. ¿Cuánto daría más de uno tener esas carpetas? Sí, el problema es que muchos no los puedo pasar porque muchos los saqué a raíz de proyectos anteriores del curso, que a veces me ponía a hacerlos como porque sí, o digamos acá en clase, como les digo, después del proyecto, entonces se los pongo a explicar y de ahí, a veces se basan en proyectos de cuatrimestres anteriores para hacer los nuevos y entonces por accidente les podría terminar dando una respuesta de algún proyecto futuro, entonces por eso no puedo. Y, ok, voy a volver. Yo no me voy a. 3. Este era, ¿verdad? El normal. No, este no era. Ah, es que me metí en arreglos. Da. Sí, el otro sería modo de todavía no me he llegado ahí. Ya, no, porque si no, Webex no me deja. Ahí está. Ok, entonces ahí tendrían el ejemplo como básico de inicializar una matriz. Ahora entonces ya podamos comenzar a. Bueno, no. Antes de empezar yo a decir que vamos a ir un poco más rápido porque ya lo vimos. Quiero asegurarme. Quedaron bien. Este ejemplo le tomé un buen ratito a pesar de que fuera simple, pero fue para asegurarme de que fuéramos entendiendo bien, ¿verdad? De que eh, lograran hacer como la conexión entre la similitud entre un vector y una matriz y el cómo se trabajan con ellos. Si vamos bien por el momento, todos van conmigo. Si alguien está pensando o tiene una duda y me la está escribiendo, porfa, me levanta la mano. Ok. Parece entonces que todo bien. Entonces, ahora José Andrés me dice que muy bien, Carla me dice sí, muy claro y me gustó mucho lo de acomodar los valores de impresión en paréntesis cuadrados. Sí, sí. Eso lo hace todo como más claro. Nuevamente, ¿verdad? Tranquilos, no me voy a pegar aquí otra vez, nada más les digo. Nuevamente, ¿verdad? Y ustedes pueden agarrarse de esos mismos detalles para ayudarse a practicar, ¿verdad? Porque yo esto lo pude haber impreso como yo lo pude haber impreso acá seguido, ¿verdad? De hecho, mucha gente lo hace así, pero ayuda mucho precisamente esas sutilezas para ustedes ayudarse a entender. Entonces, eso es a lo que me refería. Ustedes se pueden agarrar de que PSINT ejecuta en vivo para acomodar una matriz e intentar ir arreglándola, ver cómo se va modificando. Ok, seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Vean que Opa, solo matriz con mayúsculas. Bueno, no importa. Eso, detalle. Esto seguro fue que lo salvé mal o se me olvidó modificarlo, pero no lo hagan. No es que no esté permitido, porque en realidad en todos los lenguajes ustedes pueden hacer eso. En todos los lenguajes ustedes, bueno, sí, creo que sí, casi que en todos por lo menos, hasta donde yo sé, en todos los que yo conozco, pueden hacer cosas como esa, donde declaran las variables como ustedes quieran. Eso sí, ¿verdad? Tienen que declarar todas iguales. PSIN sí me lo va a ejecutar, pero si yo declaro matriz todo en mayúscula, por lo general todas las matrices tendrían que ser en mayúscula. Pero usualmente es mal visto declarar algunas variables con una notación específica, digamos todas en minúscula, con solamente nueva palabra, por así decirlo, en mayúscula, o
declaran todo en minúscula o todos comenzando en mayúscula. Entonces, no es que esté mal que yo declare solamente matriz con su primer letra en mayúscula. Es que es mal visto y es un poco confuso. Entonces, no me voy a poner a modificar el ejemplo por tiempo, pero no hagan esto. Ok, entonces, vean que yo defino matriz, ren, col, tamaño C y tamaño R como entero, ¿verdad? Entonces, vean que acá, por eso me gustó mucho como me lo mandó Marvin, porque vean que acá lo que yo estoy haciendo es permitiendo al usuario dimensionar la matriz. Digite el número de columnas en la matriz y me lo lee como tamaño C. Digite el número de renglones en la matriz y me lo lee como tamaño R. Dicho y hecho entonces, dimensión matriz, llega y me lo inicializa como, typo. ¿Qué pasó con este ejemplo? Ok, tamaño C y tamaño R, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, vamos bien. ¿Ustedes qué opinan? Voy a hacer una pequeña pausa acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vamos bien? José Andrés me dice que sí, que vamos pura vida. Ok, ahí está. Mish sí lo detectó. Primero son las filas. Si yo dimensiono si yo dejo este código tal y como está, me va a dimensionar la matriz al revés. Véanlo acá. Voy a ejecutarlo primero así para que lo vean cómo está. Si yo, si yo llego y le digo que yo quiero una matriz 5 por 3, debería ser una matriz de 5 renglones. Ok, lo tengo escrito al revés. Ay, si este fue un ejemplo que... Así. Este fue un ejemplo que seguro, luego de explicar seguro por eso estaba el typo y todo. La última vez que lo usé, que expliqué ese cambio, lo guardé mal. Mis disculpas. Por dicha me di cuánto tiempo. Ok, entonces, ahora sí, si yo le digo que yo quiero una matriz 5 por 3, yo le estaría implicando que quiero 5 renglones y que quiero 3 columnas, es decir, 5 renglones de longitud de 3 columnas. Pero, cierto, está inicializada uno por uno. Vámonos entonces más chiquitita para poder apurarnos. Digamos que la queremos 2 por 3. Ahora más bien queremos renglones más largos. Fuera del rango. Ay, qué problema. No me he dado cuenta que yo había guardado mal este ejemplo. Tenía 19. Es que eso también está modificado ya bien. Ok, voy a hacer una pequeña pausa. Usualmente lo que hago es demostrarles la matriz siendo dimensionada al revés. Aparentemente lo que pasó fue que la última vez que usé este ejemplo, muy probablemente me imagino que a medio palo. Como ustedes han visto, yo solamente me pongo a travesear mis propios ejemplos y se los enseño. Pero, ¿verdad? Uno como programador a veces salva mucho. Recuerden que yo también, bueno, yo también estoy llevando otros cursos y todo, y seguro, la última vez estaba llevando ese ejemplo, no sería nada raro, venía de hacer un proyecto en otro lado y ya tenía como mentalizado a estar salvando mucho. Y en automático lo salvé. Entonces, quedó a medio palo, porque el cuerpo del algoritmo no está pensado para trabajarse de esa misma forma. Entonces, no se los voy a mostrar en ejecución, sino que les voy a decir, sí, tal y como detectó Mish, esto está al revés. Esto debería ser la variable que estamos utilizando para leer los renglones, debería ir primero y la dimensión de columnas debería ir después. Entonces, vean incluso, bueno, lo que pasó con el tipo de error que nos tiró acá fue que tamaño R, por ejemplo, aquí, en la inicialización, me estaría yendo de 0 hasta, en el caso ese que habíamos puesto, habíamos dicho 3 renglones, ¿cierto? Y no, habíamos dicho 2 renglones y habíamos dicho 3 columnas. Entonces me va a ir de 0 hasta 2 y aquí de 0 a 1.
Pero tenemos que como habíamos dimensionado al revés la matriz, entonces más bien los renglones se van a quedar más bien cortos. Porque, no, al revés, iban a ir, los renglones iban a, y fueron los que se salían de rango, porque van a ir de 0 a 2, cuando se supone que solo teníamos renglones de 0 a 1. Y las columnas, más bien, nos habrían estado quedando cortas porque habrían estado viajando de 0 a 1, a pesar de que habíamos dimensionado 3 columnas de 0 a 2. Entonces, eso es básicamente lo que estaba pasando. Les pido disculpas por haberlo guardado mal, fue mi error, es una mala maña que tengo. Eh, no sé ni siquiera si guardarlo así porque me gustaba mucho hacer esa inversión. Hagamos esto. Me voy a dejar yo aquí esta nota. Y si me ven salvando, de aquí en adelante, si me ven salvando, regáñenme, porque no tengo que hacer eso. Vamos a ver qué me han dicho hasta el momento. Ya que de por sí tuvimos que hacer una pausilla ahí. O sea, me dice, sí, primero son las filas y después las columnas. No habrá otro en el baúl de los tesoros. Sí, 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 hay otros ejemplos, pero no como este. Es que este era especial por eso, porque lo usaba justamente después de explicarles cómo funcionaba, lo usaba para tirarles una matriz al revés, para ver si se daban cuenta. Me dice, Mish, tranquilo, no es nada, todo bien. Ok, muchísimas gracias. Mis disculpas nuevamente, pero bueno. Ahora sí, vamos siguiendo analizando la lógica. Vean que no es muy distinto. Acá entonces yo lo que hago, bueno, no la habíamos visto la inicialización. Ven que la inicialización la hace el usuario. Entonces tenemos que por cada renglón igual recorre cada una de sus columnas, pero ahora en vez de hacer una inicialización automática como lo estábamos haciendo antes, lo que hace es en cada paso le dice ingresa el valor de la celda en el renglón y van acá qué bonito, renglón 0 más 1 y columna 0 más 1, asumiendo que estuviéramos en el primer campo. Como estamos usando la variable, sin embargo, eso se nos va a estar generalizando para cada una de las celdas y entonces es el mismo ajuste que como yo les decía que podíamos hacer para que el usuario entienda bien. Entonces, si nosotros imprimiéramos una matriz como esta, para no tener que asumir que el usuario está acostumbrado a imaginarse la matriz como nosotros, que nosotros consideramos que va desde la 00 a la 44, al hacer ese pequeño ajuste, le hacemos entender como si estuviéramos trabajando coordenadas de la 1,1 a la 5,5. Porque después de todo, él nos habría definido, si fuera esta misma matriz, vamos a ejecutar este otro aquí a la par, si fuera esta misma matriz, tendríamos que él nos habría dicho una 5 por 5. Entonces él estaría esperando que comenzáramos por la 1,1 en vez de la 0,0. Nuevamente, ¿verdad? Esto es mera y puramente opcional. Si yo estuviera trabajando con ustedes, otros programadores, y yo asumiera que ustedes entiendan este detalle, no hay problema. Más bien yo, para hacerlo más claro para ustedes, podría dejarlo así. Entonces ya ustedes saben, la 0 y 0, me refiero a la primera. Entonces, nuevamente, interfaz de usuario y preferencia. Ustedes deciden y obviamente, ¿verdad? Depende de con qué estemos tratando. Por ejemplo, si esta matriz fuera una matriz de marcadores de un partido, por dar un ejemplo, probablemente sería un poco extraño referirnos al partido, no sé, 0-0 o algo así. O los marcadores del, no sé, el tiempo 0-0 o algo así. Creo que me lo estoy imaginando más como un béisbol, pero no importa. Por si acaso no se han dado cuenta, yo no soy mucho de deportes, no es mi cosa. Por lo menos no esos. Pero bueno, tenemos entonces la impresión de matriz, ¿verdad? Es la misma cosa, renglón 0 hasta tamaño R-1 y tenemos luego col 0 hasta tamaño C-1 y luego nos va imprimiendo paso por paso. Matriz, rencol, si llega a ser mayor o igual a 10, me lo escribe normal, si no, me lo escribe con el espacio adicional, nuevamente, más detalles de estética, preferencia personal. Entonces ahora sí, ejecutémoslo, no la hagamos muy grande, hagámosla una 2x2, entonces tenemos 4 celdas. Entonces en la primera celda, digamos, vamos al revés, 4, 3, 2 y 1. Ahí está, 4, 3, 2 y 1.
Nuevamente ejemplifico el detalle que les decía que ustedes pueden usar para jugar con las matrices. Vean que yo puedo hacer cosillas como esta. Pongan atención a los números. Yo pongo aquí reng y ahora aquí pongo call. ¿Por qué no pasó nada? Porque es una matriz cuadrada. Pero, ¿qué hubiera pasado si, de hecho, modifiquemos esto? Y para no tener que devolvernos hasta el puro principio. Pero, ¿qué hubiera pasado si ya no fuera cuadrada? Que primero que todo, línea 20. Esta es la 20, sí, ¿verdad? PSInt, qué molesto que es que haga eso y que no me enseñe bien esos valores. ¿Qué fue lo que no automaticé ahí? Spin de 2, fuera de rango. No, pero debería ser igual hasta -1. Aquí lo que alargamos fue las columnas. Bueno, no los voy a seguir atrasando. Parece muy curioso. Ah, claro, porque los acabo de invertir. Y no invertí tras de eso esta escritura. Y ahora sí. Ahí se nos arregla el error. Bueno, pero bien, volvemos a lo mismo. La verdad mejor no me voy a poner a modificar eso, a invertirlos, porque me tendría que poner a modificar todo el ejemplo, incluyendo acá abajo. Porque tendría que invertir la escritura. Pero, esto sería mejor si lo tuviéramos automatizado, pero el problema es que también nos va a pedir escribir otra vez. Ese es el problema cuando yo me pongo a improvisar a veces. No pienso lo suficiente a futuro de el tiempo que les voy a quitar de la sesión. Pero básicamente lo que les quería decir es exactamente eso mismo. O sea, las ventajas de que PSIN se los ejecute en vivo y que les ayuden todos ustedes a identificar cómo es que va cambiando la matriz. Eh, es que en este momento no se me ocurre. Este ejemplo está muy rígido, la verdad, es el problema. Ah, bueno, hagamos algo como esto. En impresión mejor para que no nos tire error. Si yo hago algo como esto, cortamos un pedazo de la matriz. O doblámonos a como lo teníamos originalmente. Y la impresión si la hacemos al revés. Entonces vean que ahora invertimos la impresión de la columna y y del renglón. Entonces son el tipo de cosillas que ustedes pueden hacer para comenzar a jugar con la matriz. Mish nos dice, ¿cómo se es para que te imprima coordenadas dentro de paréntesis cuadrados? Todo en línea.
Es sencillamente agregar esto acá. Digamos, ve que, de hecho, veámoslo con este, porque pereza esa ir manualmente. Como yo lo tenía acá, ¿verdad? Uh, qué bien. Acá. Ve que si yo quito estas partes de la impresión, ¿verdad? Lo que va a pasar es que me va a quitar los cuadrados. Entonces, es sencillamente como cuando... Opa. Ah, es que no estoy trabajando con el ejemplo que es. Ya acá. Acá me quita los cuadrados, ¿verdad? Entonces nada más lo escribe sin nada. Entonces, si yo quiero que me escriba la matriz de una manera, es sencillamente como cuando uno imprime algo. Recuerden que para ustedes imprimir varias cosas por separado, lo que hacen es meter una coma y meter diferentes líneas. Entonces, digamos, yo aquí podría poner incluso algo como coordenada. Estamos acá también. Pero bueno, se me va a ver horrible. Tendría que ajustar eso y se me hace larguísimo. O podría incluso, ¿verdad? Meter acá como algo así como esto. Uh, lo metí donde no era. No, acá. No, ¿qué? Ah, este también. Sí, pero ¿qué está pasando? Ok, regresemos un momento. Ya, quítame eso. Gracias. Y ahora sí. Entonces es sencillamente agregar caracteres extra en las líneas de impresión. ¿Ves eso que te queda? El asterisco a la izquierda y un espacio y el 12 bien alineado dentro de los... Ah, eso era, digamos, lo que yo hablaba con creo que había sido José Andrés, que lo que hago es sencillamente agregar un condicional para asegurarme de la impresión. Ok, digamos, veamos esto. Cuando yo hago esas impresiones, ¿verdad? Vean que yo acá, suponiendo que no haga esta cosa de acá, la razón por la cual se desfasa es porque acá yo estoy imprimiendo tres caracteres, ¿verdad? Yo estoy imprimiendo el paréntesis cuadrado, como lo tengo acá, el valor dentro de matriz y el cierre paréntesis cuadrado. Pero tenemos que, si la matriz tiene un valor de, por ejemplo, 10, me va a imprimir cuatro caracteres, porque me va a imprimir el abre paréntesis cuadrado, me va a imprimir el primer dígito, el segundo dígito y el cierre paréntesis cuadrado. Entonces, sencillamente yo lo que se me ocurrió hacer, porque PSIN no tiene mucha creatividad para poder ajustar eso, es que yo pongo un condicional y le digo que si el valor dentro de la celda que voy a imprimir es mayor o igual a 10, que significa que me va a escribir dos dígitos, me lo imprima normal, aquí tal y como lo vemos. Pero si es menor a eso, es decir, que tiene solo un dígito, le hago un pequeño ajuste para que le meto un espacio. Entonces, ve qué pasa acá con el 5, por ejemplo, le meto un espacio extra. Eso es todo. Ven, donde habíamos quedado en ese, sí, acá está lo que yo. Excelente, me alegra entonces que hayas entendido. Eh, ¿Alguien más con alguna duda? Continuamos con el siguiente. El siguiente es interesante también. Con muchísimo gusto. Si alguien está escribiéndome algo, porfa, levánteme la mano, si no paso al siguiente.
Marvin me dice, una valoración para imprimir matrices que contienen cadenas podría ser valorar longitudes de cadenas. Sí, claro, por supuesto. Recuerden que PSIN de hecho tiene acá esta función. De hecho, muy buena observación. Esta convierte sus cadenas redondo, truncatan a cosas en tan. ¿Qué se me hizo? Tir. Menos mayús. Aquí está longitud. La tenía ahí abajo y no. Dislexia se llama eso. Longitud S. Cantidad de caracteres en la cadena S. Entonces, si vos aplicás longitud S a el resultado de la matriz, ¿verdad? Veamos por ejemplo acá. Si esto fuera una matriz de caracteres, no lo es, pero si lo fuera, yo podría encerrar esto en la función esa de longitud. Entonces, lo que me va a devolver es el número de longitud de la cadena. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que va a hacer es que me va a imprimir el valor de la longitud, pero lo podríamos usar en una condición. Por ejemplo, podríamos poner acá, si matriz, bueno, si longitud matriz ta es mayor a ta, es decir, si digamos en este caso fuera mayor a 1, entonces que me lo imprima normal. Si no es mayor a 1, que me lo imprima con espaciado. Entonces, sí. ¿Alguien más con alguna otra dudilla? José Andrés me dice, ¿cómo se puede validar una matriz de números, letras o algún otro signo que el usuario quiera meter? Igual que como cualquier otra variable. Digamos, bueno, vamos a algo aquí rapidito y sencillito. No, dimensión no definir. Como entero, dimensión MATX, 2 por 2 por poner algo. Voy a ocupar los paros. Es más, ¿saben qué? Mejor ni me complico. Así, para hacerlo más rápido. Entonces, aquí en la inicialización podemos hacer algo así como, es más, aquí adentro. Hagámoslo de una vez para no tener ni que usar booleanos. Digamos que no queremos números negativos. Entonces repetir hasta que sea mayor a 0. Entonces ahora cuando yo ejecuto esto y yo había corregido. No, lo guardé aquí. Renglón, columna, ahora sí. Cuando yo ejecuto esto, si meto un valor menor, vean que me sigue preguntando la 1,1. Hasta que ingrese un valor válido. En este caso, 5 mayor a 0 y ahora sí me permitió. Entonces, recuerden que a fin de cuentas, los vectores y matrices son variables como cualquier otra. La diferencia es que tienen dimensiones que se extienden a lo largo de las dimensiones, valga la redundancia. Entonces, vean que en este caso yo lo que hice fue utilizar una validación igual a la que hemos usado siempre, pero la diferencia fue que la utilicé con la celda generalizada con la cual estoy trabajando de la matriz. En este caso, ¿con cuál celda estoy trabajando? No sé, con la celda de la matriz según el subíndice de rank y columna. Entonces, lo que tengo que asegurarme es que la celda rank y col tengan un valor mayor a 0. ¿Qué tal? ¿Sí quedó claro? Ah, no, me dice, y si fueran números y el usuario quiere meter caracteres o viceversa, sería lo mismo que vimos en aquella sesión. No sé si recuerdan. Acá, por ejemplo, sección, emula excepción.
¿Recuerdan esto? Tendríamos que hacer esto, pero ahora con una matriz. Entonces, digamos, podríamos hacer resp y lo que hacemos es que al puro final asignamos el valor de resp convertido a número a una matriz. Y utilizamos resp como una especie de buffer, digámosle. Entonces, todas las respuestas que teníamos dentro de la inicialización de la matriz las estaríamos metiendo acá. Pero claro, nuevamente, por eso les decía que hacer esto en PSINT es un poco tonto, porque recuerdan lo pesado que era hacer esto para una variable normal. Ahora tengan en consideración que van a tener que estar haciendo esto para cada uno de los ingresos de la inicialización de la matriz. Entonces es como, mejor se esperan a que podamos hacer, a que les enseñen a usar los bloques de manejo de excepciones que no existen en PSINT. ¿Alguien más con alguna otra duda? Si alguien me está escribiendo, recuerden levantarme la manilla para yo saber. Si no, continúo. Ok. Continúo entonces. Sí. Este es un algoritmo similar al que acabamos de ver, pero ahora nos expresa la matriz de una manera diferente. Entonces vean, matriz col, tamaño C, tamaño R, igual que como lo habíamos visto en la otra. Lee las columnas como tamaño C, lee los renglones como tamaño R y luego dimensiona según tamaño. Ah, sí, sí, sí lo tenemos bien, según tamaño R y según tamaño C. La inicialización, vean que es igual. Opa. Ingresa el valor de la celda, bla, bla, bla. Todo igual. La diferencia se hace en la impresión. Entonces acá les enseño a imaginarse la matriz de una manera diferente. Vean que acá, primero que todo, no estoy usando el sin saltar, ¿cierto? Segundo, vean cómo hace la impresión. Dice que por cada iteración de renglón siendo 0 y de col siendo 0 me va a escribir pos, abre renglón cuadrado, reng, col, perdón, abre renglón paréntesis, renglón no abre paréntesis redondo, reng, col y cierra paréntesis redondo. Dos puntos y luego me escribe el valor. ¿Qué quiere decir esto? Vean que ahora estamos reportando la matriz como si fuera coordenadas en vez de mostrarla de manera como representativa, digámosle, de manera visual. Hasta el momento solo la habíamos visto así, ¿cierto? Escribirla como en una cuadrilla. Eh, este ejemplo, de hecho, debería estar más adelante. ¿Qué pasó? No, este estaba más. No, no. Bueno, no importa. Metámoslo en la cola. Lo vemos después. Después de este. Ok. Entonces, vean que si yo ejecuto esto y nuevamente este es otro ejemplo bueno, este es otro tipo de ejercicio que ustedes pueden hacer para ayudarse a trabajar modificando una matriz. Entonces dice, digite el número de columnas, ¿verdad? Ok, digamos que yo la quiero esta vez 3 por 3. Entonces, ahora, ¿verdad? Ahí vienen los valores. Entonces, digamos, no sé, hagámoslo nuevamente inverso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, vean entonces que en vez de ahora estarme representando la matriz como lo hemos hecho hasta el momento, yo lo que hice fue que me lo escriba normal, pero le digo, escríbame la posición, el renglón y la columna por la cual vamos iterando, la 00, y luego escríbame el valor. Entonces ahora yo sé que según lo que yo contesté acá, me va a estar reportando lo que hay en la posición de la columna 00, 9, 01, 8, 02, 7. Entonces es nuevamente para ejemplificar cómo ustedes pueden jugar con todo esto, cómo esto no es necesariamente tan rígido, sino que depende de cómo ustedes lo trabajen. Incluso vean qué pasa si yo hago algo como esto. Bueno, aquí se me va a repetir un montón, pero hagamos algo como esto. Entonces ahora yo lo que voy a estar haciendo es que quiero estar iterando a lo largo de las columnas, pero manteniéndome
en el renglón cero. Entonces, vean que lo que hizo, bueno, como no modifiqué los paras, me va a estar iterando repetidamente y me reporta varias veces todo el renglón cero, pero vean que acá lo que llegue y hace 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2 y me va reportando los valores del renglón cero. Entonces, hagamos esto de hecho. Digamos que lo que queremos es... Eh, ah, quité el que no era. Ahora sí. Queremos estar iterando solamente a lo largo de... Opa. Ah, por supuesto. Y ahora sí. Queremos estar iterando a lo largo de un solo renglón. Entonces, vean que aquí ahora yo limité la impresión. Vean que igual yo inicialicé la matriz, ¿verdad? Porque vean que acá paso por paso yo la inicialicé toda. Pero ahora estoy limitando la impresión del renglón cero. Vean la posición 0, 0 a lo largo de cada una de sus columnas. ¿Que quiero otras? Ok. Entonces, digamos que quiero ahora el renglón 2, no sé. Entonces, ¿de qué tamaño le habíamos inicializado? Sí, ok, sí. ¿De qué tamaño era? 3 por 3, ok, sí, excelente. Más bien, entonces ahora estamos en el último. Vamos a ver qué me van diciendo. Uh, me han hablado bastante. Versión contiene cadena, ok. Número de usuario quiere meter caracteres o viceversa. Ah, no, ok. Andrés me dice, pregunta, ¿cómo sería para poner una leyenda arriba de la matriz en cada columna? Tendríamos que hacer un ajuste. Es como lo que yo les decía, como de un marcador. Eh, de hecho, se pueden agarrar de esto mismo. Déjenme ver cuál ejemplo podría ser. Bueno, este mismo, aunque no lo... Matriz Model, no, esto es otro. Este. Mm, veremos este. ¿Qué enredo se me hizo? Esta es la última impresión, ¿verdad? De este ejemplo, que este ejemplo no lo hemos visto todavía. Vean que yo me puedo poner aquí a jugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará si yo llego y escribo acá? A, por decir algo. Entonces, aquí podemos ponernos a buscar la A y no me la escribo acá. Ok, no, de hecho, volvamos al ejemplo. Este, más fácil. Entonces, ahora vemos que me lo escribió en cada renglón, ¿verdad? Si yo lo meto acá, ocurre lo que habíamos visto la otra vez. Pero, si yo escribo aquí arriba A, antes de comenzar a imprimir la matriz, vean dónde me lo puso. Entonces yo puedo venir acá y ajustar esto. Ok, excelente. ¿Y qué tal si yo hago algo como esto entonces? Ah, separemos con... Ok, entonces ahora tenemos que ocupamos separar estas impresiones. Entonces hagamos algo como esto. Mm, separa demasiado, pero bueno, no importa. Dejémoslo así. Entonces, ahora que ya tenemos eso así bien acomodado, yo puedo llegar y hacer algo como esto. Separamos aquí un poquito. Aquí se me va a desfasar por los diferentes tamaños.
Eh, entonces mejor hagamos esto y ya, para que sea más chiquitito y no tengamos que desfasar tanto el asunto. Ah, se me cerró. No. Opa, ¿qué está pasando? Que toqué ahí por accidente. C0, C1. ¿Qué? Así para que sea más fácil. ¿Ves? Entonces yo ahí puedo, digamos, ir acomodando las cosillas. Sí, sí queda claro. Si era eso lo que te referías, ¿verdad, José Andrés? Sí, en cada columna. Entonces el truquillo es ir como ajustando la cosa. Con muchísimo gusto. Uf, tengo que admitir que creí que íbamos a ver más ejemplos. Supongo que fui muy despacio. Carla me dice, para hacer esa misma leyenda, pero al lado izquierdo, tendríamos que ajustarla. Tendría que correrla al lado izquierdo. O si lo que quisieras es escribir más bien por renglón, recordá, ¿verdad? Que yo aquí al final de cada sin saltar escribo un espacio vacío, ¿verdad? Acá. No, digamos, si me ocurre, podríamos usar. Usamos ring. ¿Por qué se sigue cerrando? Veamos lo que hice. Ahí yo lo que hice fue reutilizar el espacio vacío, pero le metí un valor. Entonces me imprimió el valor del espacio vacío. ¿Qué tal? Me dice mejor despacio y buena letra calidad. Esta clase de hoy estuvo en aprendizaje riquísimas gracias. Con muchísimo gusto. Es que sí, digamos, este cuatri ha estado como un poco dividido en qué hacer, porque si usualmente vamos a un ritmo como este y la gente usualmente entiende mejor. Lo que pasa es que este cuatri nos hemos tenido que apurar más. De hecho, usualmente en los cuatri anteriores, por sesión, veíamos como 3 ejemplos, nada más, porque teníamos mucho tiempo. 2 o 3 ejemplos. Carlos me dice, profe, yo decía por lo menos antes del uno y así sucesivamente. Tendríamos que hacer la impresión antes. Es que ahí, bueno, ahí la cosa se pone un poco más compleja porque recordá que la impresión, ¿verdad? ¿Cómo decirte? Digamos, si yo escribo aquí arriba, ¿verdad? Vámonos de esta forma. Pongamos L por poner algo. Si yo escribo aquí arriba, ¿verdad? Me escribe antes de la matriz. Entonces, no se cierre. Si yo más bien escribo aquí adentro, me escribe arriba de cada renglón. Si yo escribo antes de que me comience a reportar la matriz, funciona. El problema es que me invalida el sin saltar. Si lo escribo aquí abajo, ya vemos dónde tiene R. Si lo escribo después del reporte, me lo vuelve a invalidar. Y si lo escribo al final, de ahí lo estaría escribiendo abajo de la matriz.
Entonces, es muy fácil escribir acá, es muy fácil escribir acá, es muy fácil escribir acá. Pero para escribir antes de la impresión de cada renglón, la cosa se vuelve un poco más complicada por eso. Pero sí se puede hacer, solamente que hay que ponernos un poco más creativos. Digamos, una de las cosas que puedes hacer es escribir, digamos, fragmentar tu matriz en la hora de impresión. Entonces, digamos, en vez de hacerlo con anidados, tendrías que ir manualmente escribiendo cada columna. Y lo que haces es que antes de imprimir cada columna, escribís la R. O bueno, digamos la L en este caso. Otra cosa que puedes hacer es usar un condicional. Entonces decirle como por ejemplo, cada vez que va a escribir un renglón, perdón, verifique si col tiene un valor de cero, es decir, si apenas vamos a empezar escribiendo la primera columna del renglón, que primero me escriba L. Entonces, como es solamente antes de la primera, como solamente cuando col tiene un valor cero y luego me va a escribir el valor de cero, me imprimiría el resto de la matriz, perdón, el resto del renglón de la matriz por cada una de sus columnas. Y luego cuando vuelva a bajar, vuelve a ver que la evaluación es cero y me vuelve a imprimir primero L y luego el resto. El problema de hacer eso es que, bueno, se vuelve un poco confuso, aunque no es muy diferente a esto que yo estoy haciendo acá. Y es un desperdicio del sí. Nuevamente, ustedes no van a notar. Digamos, veámoslo acá. La verdad, lo voy a hacer. Si col es igual a cero. Ustedes no lo van a sentir muy diferente porque es algo opa. Ah, bueno, sin saltar. Ya ahí está. Pero lo que pasa es más que todo, se los quiero hacer entender. Esto tienen que considerar que entonces ahora me está haciendo esta evaluación del sí por cada una de estas iteraciones. Entonces, no es para meterles susto, ¿verdad? No es que yo les estoy diciendo, si ustedes hacen esto, entonces el programa ahora es súper ineficiente. Pero es para que consideren a futuro hacer este tipo de cosas es un desperdicio. Entonces, más que todo, se los hago saber para que comprendan que esto en el caso de PSINT, se podría decir que entre comillas es una buena práctica porque PSINT no les da muchas herramientas y es muy limitado. Pero para que no se acostumbran y en el futuro sepan que usualmente hacer cosas como esta tienen mejores herramientas. No sé si me voy a entender. Entonces, básicamente es nada más como para que tengan ahí como que cuidadillo con eso y que no se hagan a la idea de que hacer ese tipo de loqueras es siempre lo mejor, pero que se puede hacer. Ah, bueno, me alegra mucho que te haya gustado, Mish. Marvin me dice escribir. Ah, Marvin ya lo había considerado escribir dentro del sí, esa evaluación. Pero bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Digo, nos dice, profe, ¿nos puedes pasar este ejemplo y el anterior, por favor? Este ya se los había pasado, de hecho. Y el anterior, creo que ese sí no lo había pasado. Este sí, el de las coordenadas. Con muchísimo gusto, Carla. Mario nos dice escribir R, reng, de renglung sin saltar. Acá esto lo que vas a hacer es que vas a estar escribiendo una anotación para cada celda, ¿verdad? Es como cuando yo hago esto. Ah, este no era el ejemplo. Este era el ejemplo. Entonces lo que haces ahí es eso, es agregas una leyenda, pero para cada celda. ¿Ves? ¿Sí notas la diferencia, Marvin? Porque tenés que considerar que acá lo que estás haciendo es imprimir la R antes de cada una de las impresiones de valores. Listo, entonces voy a pasarles el ejemplo. Ahí lo tienen. ¿Alguna otra duda? Antes de cerrar por hoy, déjenme nada más recordar. Para continuar el sábado, esta no la habíamos visto. Esta sí.
que lo que voy a hacer es que voy a cerrar los que no vimos para apuntar los que ya vimos y podamos continuar el sábado con los que no. Sí, que estos, ok, entonces ahora los apunto para el sábado poder darle fuerte a los ejemplos que nos quedan. ¿Alguna otra duda entonces? Bueno, ya les había preguntado, no sé si alguien está escribiendo, si alguien está escribiendo, levánteme la mano, si no procedo, puedo cerrar la sesión de una vez. ¿De cuánto nos va quedando la? Ah, bueno, no, excelente. Vamos bien con la grabación. Ok, listo, entonces comienzo a cerrar oficialmente. Como les digo siempre, recuerden que el canal de YouTube está ahí para ustedes, que el estudiante encargado del canal de YouTube sube también otro material, no solamente mis sesiones. Entonces ustedes pueden sacar de ahí provecho aprendiendo tanto para otras clases como también videos de este mismo curso, pero ¿cómo decirlo? Con otros ejemplos, digámosle. Hay ejemplos ahí un poquillo más cortos que ustedes pueden ver para que no tengan que estar buscando en las sesiones, pero igual también, si lo que necesitan es ver mi sesión nuevamente o refrescar un ejemplo que ya vimos en sesión, como siempre les digo, recuerden, esta sesión está siendo grabada y la subimos a el canal de YouTube. Entonces ustedes pueden estarla viendo ahí a lo largo de las siguientes 48 horas. Significa que mi sesión estaría disponible en el canal en algún momento durante mañana o pasado. Voy entonces a acabar la grabación. A ver.